Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor, estamos una vez más reunidos para poder compartir su gloriosa palabra, esta palabra que es nuestro alimento espiritual, que es la que fortalece nuestro espíritu. Y qué bueno que el Señor nos permite tener este medio tecnológico para que podamos, ¿verdad? Aparte de congregarnos, porque es un mandamiento que está escrito en la palabra. Además, un consejo muy sano y necesario que nos da la palabra misma de parte del corazón de Dios, porque necesitamos congregarnos, amados, ¿verdad? Necesitamos estar reunidos, necesitamos compartir los unos con los otros, tener esa comunión gloriosa a la que el Señor nos llama como su familia, como sus hijos. Eh, Necesitamos el congregarnos, pero decía, el recibir la palabra no tan solamente tiene que estar dependiendo de la congregación, es decir, del edificio en el que nos reunimos para compartir con lo demás. Amén. El Señor pues ha dispuesto en este tiempo, esta época de las computadoras, esta tecnología, las redes sociales, para que podamos también a través de ellas tener nuestro encuentro, nuestra congregación virtual en este caso. Quisiera eh, que compartirles en esta ocasión un pasaje muy conocido que muestra eh, el lado de la ternura, el lado del amor, de la misericordia de nuestro Señor, de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y cómo Él es, cómo mira Él al pecador, cómo trata Él al pecador. Que vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Jesús, por ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque por ese sacrificio vicario, Señor, hoy somos perdonados. Hoy podemos tener la seguridad de la vida eterna. Por la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido lavados, Señor. Muchas gracias porque tú venciste a la muerte, Jesús, y nos has asegurado de esa manera a nosotros la vida eterna. Señor, gracias porque nos has aceptado como hijos. Somos tus hijos. Tú nos amas y podemos experimentar cada día tu amor y tu misericordia a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo a quien tú enviaste luego de tu partida, Señor, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin, para que nos muestre el camino, para que nos recuerde tu palabra, para que nos enseñe el sendero que nos lleve a la vida de la santidad y que nos eh, lleve a buen término. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo clamo que tú bendigas a las personas que ya están conectadas en este momento, a las personas que van a mirar luego este video, esta enseñanza, Señor, que sea tu palabra la que produzca fruto en los corazones de las personas que van a recibir este mensaje en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener una actitud humilde, un corazón humilde y manso delante de ti, Señor, un corazón humilde y manso para recibir la palabra tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros y ayúdanos a echar de nosotros el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Quiero compartirles en esta ocasión este pasaje que se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 8. Voy a leerles todo el pasaje decía un pasaje muy conocido, la mujer adúltera. Dice la palabra del Señor, y Jesús se fue al monte de los olivos. Estoy leyendo el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una hermosa historia del amor de Dios, amados hermanos. En la Biblia podemos recordar por lo menos unos 3 casos parecidos en los que Cristo, nuestro Señor, se enfrenta a mujeres pecadoras, ¿no? Por ejemplo, en un caso podemos recordar la mujer que fue a Jesús. La mujer que fue a Jesús fue, acuérdese usted de María de Betania, cuando ella llegó y dice la Biblia, eso está en Lucas capítulo 7, bueno, está en los otros evangelios también, pero en Lucas capítulo 7 específicamente habla de esa entrega que María de Betania hace al llegar ante él y romper el vaso de alabastro con nardo puro y, y lo unge, ¿no? Con ese aceite. Entonces, una mujer pecadora. Cristo, el Señor, se enfrenta a Simón, el fariseo, el dueño de casa, porque él la reprendió a la mujer y obviamente desconfiaba de qué tan profeta se decía Jesús, o por lo menos era creído o considerado delante de los demás, al ver que, bueno, para ellos, para los religiosos, no era pues nada ni agradable ni aceptable el que tuvieran comunión con una prostituta, con una mujer pecadora. La otra ocasión es, usted se recuerda a la mujer samaritana, cuando Jesús llega al pozo de Sicar, ¿se acuerda, verdad? Cuando dice él que tuvo sed y se sentó a la orilla del pozo mientras sus discípulos fueron a Samaria para comprar alimento. Entonces él tuvo su encuentro con la mujer samaritana, una mujer, otra mujer pecadora. Y el tercer caso que podemos mencionar es justamente el de este pasaje. Pero mire, o sea, ¿qué podemos extraer de esto, amados hermanos? Es la maldad que hay en el creyente, llamémoslo así, trasladándolo a nuestro tiempo moderno, el creyente que es religioso, el creyente que es legalista, porque justamente fueron los religiosos, fueron los fariseos y los escribas, dice la palabra del Señor, esta porción que hemos leído, que llevaron a la mujer delante de Jesús, la pusieron en medio, o sea, fue una cosa pública, una cosa escandalosa. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que en primer lugar, ¿cuál fue el objetivo? ¿Por qué razón llevaron estos religiosos a la mujer pecadora a Jesús? Y dice la misma Biblia, responde a la pregunta, dice el verso 6, esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Qué era lo que querían acusarle los religiosos? ¿De qué querían acusarle? ¿A quién querían acusarle? Probablemente el objetivo de ellos era acusar a Jesús ante Pilato en caso de que él aprobara su muerte por apedreamiento, porque eso era lo que la ley decía, ¿no? Acusarlo delante del concilio, por ejemplo, en caso de que aceptase su pecado sin más miramiento. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver ahí la perversidad, la maldad, la mala intención que hay en la persona religiosa. Y mire, lastimosamente en nuestras congregaciones hay muchas personas, muchos creyentes que llevan algunos ya muchos años en los caminos del Señor,
pero lastimosamente no han tenido un nuevo nacimiento, no han tenido un encuentro personal con ese Cristo de la gloria, no les ha resplandecido el evangelio de la luz. Entonces, de repente son personas que tienen mucho conocimiento, mucho de la Biblia, mucha letra, pero el corazón de ellos todavía sigue atado a la religiosidad, sigue atado todavía a las costumbres, a las tradiciones humanas, y les es más fácil apuntar con el dedo, condenar a las personas, ¿no? Porque mire usted que es una cosa terrible, amados hermanos, que un pecador caiga ante otro pecador. Lo que pasa es que el pecador es implacable, es inmisericorde cuando se trata de criticar o de juzgar el pecado de otro pecador, ¿no? Por eso es que Jesús decía que aquel que criticaba, por ejemplo, a su hermano, decía, sáquese primero la viga que tiene, pues, ¿no? Para que pueda ver mejor la pelucita que tiene la otra persona. Entonces, el Señor decía, aquí tiene una situación en la que Él muestra dos cosas de manera clara, amados hermanos. Les muestra a estos religiosos de que ellos, con su religión y con su letra, eran tan pecadores como esta mujer pecadora, ¿no? Por eso es que él le dice, miren, el verso 7 dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Obviamente, no existe pues persona en esta tierra que pueda decir, yo soy completamente santo y perfectamente intachable. No hay, no existe, la perfección no está hecha para el ser humano. Somos pecadores, amados hermanos. Somos pecadores perdonados, es verdad, pero nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos hace fallar, pues nos traiciona, nuestra carnalidad nos jala al pecado. Y a veces de repente no tenemos, digamos, no cometemos un pecado de muerte, llamémoslo así, o un pecado visible, pero sabe, con un pensamiento ya pecamos, ¿no? Con un gesto ya pecamos. Amén. Sí, está en nuestra esencia, entonces no podemos nosotros, amados hermanos, darnos el lujo de criticar a los demás por los pecados que otras personas tienen. Entonces, que el Señor nos ayude a que a, cortemos ese dedo acusador que tenemos, ¿no? De estar juzgando, decía, los pecados de las personas, especialmente aquellos que son visibles. Entonces, mis amados hermanos, decía, la primera cosa que el Señor les demostraba aquí es justamente esto. No existe una persona que no tenga pecado. Aún, otra vez, aún los mismos religiosos, los que se precian de ser muy conocedores de las escrituras, son pecadores. Entonces, y el Señor, pues, con la sabiduría que a él siempre le caracterizó y le caracteriza, él les dijo, le planteó, ellos obviamente esperaban una de estas dos respuestas, ¿no es cierto? Por eso es que otra vez me remito al comentario hecho anteriormente. Buscaban cómo acusarlo delante o de Pilato o delante del concilio. Pero como decimos vulgarmente, le salió el tiro por la culata. No pudieron responder de ninguna manera a esa salida tan maravillosamente sabia que Cristo el Señor le hizo. Fue como cuando le trajeron la moneda, ¿no es cierto? También para tentarle, la misma situación. Y le dijeron, le preguntaron si era lícito, si era correcto, si era legal pagar los impuestos, ¿no? Entonces, ahí ya usted se recuerda de ese pasaje. De la misma manera, ellos buscaban oportunidad para acusar al Señor. Amados, hay personas, hay creyentes que están todo el tiempo buscando desacreditar a los demás cristianos, ¿no es cierto? Especialmente cuando se trata, por ejemplo, de algún líder o de una persona que tiene a quien se le ha puesto los ojos encima, como solemos decir en una forma cotidiana, común, cuando una persona está de repente creciendo, está madurando y está surgiendo por encima de los demás, independiente del tiempo que lleve o independiente de la comparación del caminar cristiano con respecto a otro.
pero de repente el ojo del ser humano, del creyente, del creyente religioso, ¿no? Se vuelve un ojo maligno, más o menos, se vuelve una persona malvada y perversa. Entonces, pero gracias al Señor, amado. Muchas, muchas, muchas gracias le damos al Señor por su infinita misericordia, por su infinita gracia, porque decía, aunque el pecador se vea en una situación totalmente desventajosa frente a la acusación o a la crítica de otro pecador, pero ahí viene la gracia de Jesús, ahí viene la misericordia de Jesús. Entonces, eh, el, el, la persona, el creyente, aun cuando esté en pecado, sabe que si hay un arrepentimiento genuino, si hay un dolor que quebranta su corazón y lo lleva a la humillación, hay perdón de parte de Dios, ¿de verdad? Y de nuevo, amado, el pecador, el creyente pecador, el creyente religioso es una persona muy perversa. Usted se recuerda el otro pasaje, por ejemplo, que muestra esto parecido, aquel siervo a quien el amo le perdonó una deuda completamente impagable, ¿no? Dice ese pasaje que cuando él fue liberado de esa deuda impagable de parte de su señor, se encontró con su consiervo que le debía una poquita cosa. Entonces, él no tomó en cuenta, no consideró el haber sido perdonado, el haber sido liberado de una deuda tan grande. Y fue y agarró al otro siervo y lo agarró del cuello y lo llevó directo y lo hizo meter preso, exigiéndole para que le cancele todo lo que le debía. Entonces, es una muestra parecida a esta, clara de lo que significa la religiosidad, el legalismo en muchos creyentes. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver también, decía en este pasaje, una característica un poquito peculiar. ¿Se dio usted cuenta que dice los fariseos, los escribas, los religiosos? Dice, hallaron a la mujer en el acto mismo de adulterio. Me imagino yo que algún curioso estaba viendo lo que estaba pasando y llamó a los religiosos y ellos pensaron, esta es oportunidad para que tentemos al maestro, al que se llama o al que se hace llamar o al que se dice que es el Hijo de Dios, porque ellos nunca lo aceptaron, ¿no? Pero decía, la pregunta peculiar es, ¿qué pasó con el adúltero? Porque la mujer no estaba cometiendo adulterio ella solita, es una aberración, es una cosa tonta, ¿verdad? Estaba con un hombre, pero el asunto es, ¿qué pasó con el hombre? Es muy probable de que ese hombre haya sido una persona conocida de estos religiosos acusadores. Entonces, usaron a la mujer solamente para llevar a cabo sus perversidades, sus maldades. Es muy probable que lo hayan conocido, ¿no? Por eso que mire, usted dice, el verso 3 dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio, ¿no? Y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, es probable que la han sacado hasta de la cama. Es probable que la han sacado hasta de la cama a la mujer para llevarla a acusar, para acusar a Jesús, para tentar a Jesús. Entonces, amados hermanos, mire usted la maldad del religioso, la maldad del legalista es tan grande que no tiene vergüenza, ¿no? ¿Se da usted cuenta? No tiene vergüenza, no tiene escrúpulos, su maldad es demasiado grande. Amados, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque necesitamos tener una iglesia que sea limpia, que sea pura, que sea misericordiosa, que sea compasiva, ¿no? Hay una frase por ahí que se dice con mucha frecuencia, Dios perdona, pero la iglesia no. ¿Cuántos casos se ha sabido de alguna persona, de algún creyente que ha caído en algún pecado, ¿no? Y los hermanos le han dado la espalda, los líderes le han dado la espalda, los pastores le han dado la espalda. Yo recuerdo el caso hace muchos años atrás de un hombre muy querido que
cayó en adulterio, cayó en pecado. Y entonces el pastor, los líderes de la congregación le dijeron, ok, a partir de aquí usted está con un año de disciplina, pero ese año de disciplina fue entre comillas, porque simplemente le dieron la espalda y lo abandonaron, ¿no? Entonces, eso, amados hermanos, obviamente no se justifica el pecado, no es verdad, pero de repente eso ayudó a este hombre a salir de la congregación, a irse de esa congregación porque por supuesto que es necesario sentar disciplina, por supuesto que es necesario sentar precedentes, pero una cosa es disciplinar con amor para corregir a la persona que ha caído en pecado y ayudarla para que supere ese pecado. Y es más, de repente, llevarla a un proceso tal que el Señor pueda utilizarlo en victoria para que más bien ayude de repente a otros hombres que o están a punto de caer o han caído, en otras palabras, para que sea usado en el matrimonio. ¿Se da usted cuenta? Pero si una persona, como en este caso, por ejemplo, ha caído en pecado, pero simplemente porque es un pecador, lo abandonan y le dan la espalda, entonces, más o menos, ahí se ve también parte de esto, religiosidad, se ve una mala intencionalidad como decía, inclusive de liderazgo del pastorado de la iglesia, ¿no? Entonces, el Señor aquí nos está mostrando todo lo contrario, amados hermanos. El Señor nos está enseñando a que practiquemos la misericordia, que practiquemos el amor, a que seamos sensibles, porque él se acuerda que el apóstol Pablo dijo, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Porque ninguno de nosotros está libre de caer en pecado, mano. Ninguno. Entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Entonces, no podemos olvidar que la ley, amados hermanos, no tiene pues gracia, no tiene misericordia. No hay gracia en la ley, no hay misericordia en la ley. La ley fue creada para que el pecado sea dado a conocer, ¿no? Y para castigar el pecado, pero no ha dado la ley la oportunidad al pecador para que pueda ser libre, restaurado y que tenga la completa seguridad de que ha sido perdonado, ¿no? Pero gracias al Señor, hermano, por la obra de Jesucristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre, gloria a Jesús. Sí, ¿qué fuera de nosotros si Cristo no hubiese venido a nacer entre los seres humanos? ¿Qué fuese de nosotros si el amor de Dios no llegase al extremo de entregarse a sí mismo? Porque Cristo, Jesucristo, el Mesías, el ungido, pues es nada más y nada menos que Dios mismo hecho hombre. Amén. Que Él se brindó a sí mismo, se despojó de toda su deidad, de todo su poderío, para que naciese como un ser humano común y corriente entre los seres humanos, de una mujer humana común y corriente, bendita y favorecida entre las mujeres, pero una mujer al fin y al cabo. ¿Para qué? Para enseñarnos a los seres humanos que hay el camino de reconciliación, el camino de retorno al Padre. Amén. Entonces, qué amado, qué glorioso, qué maravilloso es que podamos ver en Cristo Jesús ese camino de la restauración. Y mire, dice el verso 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Luego de que él le dijo a toda la gente que estaba ahí esperando a la reacción, porque no eran solamente los religiosos, ¿no? No eran solamente los escribas, no eran solamente los fariseos, ya había mucha gente. Porque si usted se recuerda el pasaje, dice que habían niños inclusive, ¿no? Habían ancianos, habían gente de toda edad, pero había mucha gente esperando ver cuál era la reacción de Jesús. Cuando ellos le hicieron la pregunta, dice la Biblia que Jesús, en otras palabras, no les prestó importancia. Dice que escribía con el dedo alguna cosa en la tierra. ¿A quién le interesa que escribía? A nadie. ¿No es cierto? He escuchado por ahí algunos que quieren hacer una doctrina de qué fue lo que estaba escribiendo. Eso no interesa, mamá. No interesa qué escribió, qué hizo. A lo mejor estaba dibujando un corazoncito.
no importa, no tiene el más mínimo valor de saber qué estaba el Señor tratando de demostrar en lo que escribía en el suelo. Lo que la Biblia muestra, amados hermanos, en este caso es la reacción suya. ¿Qué es lo que él enseñaba en esto? ¿No? Y dice, pero ellos, en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, ¿qué, cómo podemos ser salvos, amados hermanos, del pecado? ¿Cómo podemos ser salvos? Decía, si todos al final de cuentas cometemos pecados, pero ¿cómo podemos tener la seguridad de la salvación? ¿Cómo podemos tener el perdón de nuestros pecados? La primera cosa es estar a solas con Jesús. Este verso, el verso 9 en la parte final, dice que quedó solo Jesús y la mujer. Había un gentío, mucha gente, una muchedumbre que estaban dirigidos por religiosos, por representantes de la ley, ¿no? Pero de todos ellos no quedó ninguna sola persona, sino únicamente la mujer que fue acusada o que fue descubierta en el acto del adulterio, la pecadora. Entonces, primera cosa, mi amado hermano, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos hallar el perdón de nuestro pecado? En primer lugar, estando a solas con Jesús. ¿Qué significa eso? Cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando se nos desarma todo porque no tenemos delante del Señor argumento. ¿Usted cree que al Señor podemos darle alguna explicación o justificar nuestro pecado, hermanos? Si la Biblia dice que ni siquiera la palabra sale de nuestra boca, ya Él conoce nuestros pensamientos y Él sabe qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ocultarle a Él? Es más, ni siquiera deberíamos, pero, pero bueno, entonces decía que el Señor espera, amados hermanos, que tengamos un acercamiento, que lo busquemos en la intimidad, ¿no? El Señor requiere de usted y de mí eso, una intimidad, mi amado. Esta mujer, después de haber sido descubierta en el acto mismo del pecado, quedó a solas con el Señor, con Jesús. Y Jesús dice, se levanta la mirada mirando a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire, amado hermano, qué glorioso momento, qué lugar más dulce, qué lugar más santo, más precioso. Ese lugar, yo me imagino eh, yo no sé, un respiro de alivio mezclado con gozo de esa mujer, de saber que estaba de repente a punto de morir, prácticamente había sido entregada a la muerte y en otras palabras estaba dependiendo de lo que Jesús, el Señor, dictaminara, ¿no? Entonces, ella estaba esperando la muerte, mamá. Ella sabía que estaba sentenciada a muerte, pero gloria, señora mamá, ¿no? Qué otra vez, qué glorioso momento para esa mujer. Pero no es para esa mujer, es para usted y para mí que somos pecadores. Especialmente yo quiero hablarle a usted que no ha tenido esa oportunidad aún de entregarle su corazón a Cristo. De repente usted es una persona que probablemente ha vivido una vida medianamente recta. No hay, digamos, pecados escandalosos por los que se lo pueda, que los pueda avergonzar. Pero sabe que la Biblia nos dice la única manera que tiene el ser humano para encontrar paz en medio de sus tribulaciones, para encontrar el perdón de sus pecados, para hallar esa presencia gloriosa de parte de Dios, la seguridad de saber que se ha recibido el perdón, es solamente buscando a ese Cristo de la gloria, solamente aceptándolo a Él en el corazón. ¿Le ha aceptado usted a Cristo en su corazón? ¿Es Cristo su Salvador? ¿Es Él su Señor? No solamente le haya hecho usted de repente una oración para aceptarlo en su corazón, pero ha hecho de Cristo el Señor de su vida, le ha pedido a Él que gobierne su corazón y su vida. ¿Por qué no toma esta decisión? ¿Por qué no busca usted ese glorioso tiempo, ese glorioso
momento, esa gloriosa forma de encontrar esa paz que usted necesita, el perdón de sus pecados, es solamente en la intimidad con Cristo Jesús. Amén. Acepte a Cristo, acepte ese desafío glorioso del Señor. Entonces, estamos terminando con esto. Dice el Jesús, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero luego le dijo, vete y no peques más. Entonces, mis amados, Cristo Jesús, nuestro Señor, está dispuesto a perdonarnos. Él tiene un corazón maravillosamente misericordioso. En Él podemos recibir la seguridad del perdón. En Él podemos recibir la plena y absoluta certeza de que Él nos acepta como sus hijos porque nos ama a través de Cristo, su Hijo. La Biblia dice que somos aceptos delante del Padre Celestial a través de Jesucristo. Somos aceptados como hijos por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor estaba diciendo. Entonces, quiero invitarle a usted que ha estado teniendo un tiempo muy difícil, que de repente ha estado buscando en religiones, en creencias, en filosofías, el alivio de esas cargas que usted tiene, mi amado. En Cristo está ese alivio. En Cristo está esa respuesta. ¿Quisiera usted aceptar a ese Cristo de la gloria en este momento? ¿Quisiera usted tomar este desafío para usted? De repente usted me diga, sí me gustaría, pero no sé cómo. Yo quiero ayudarle en este momento. ¿Quisiera usted hacer una oración conmigo? Por favor, cierre sus ojos, ponga su corazón delante de Dios. Al Señor no le interesa lo que usted va a hablar, al Señor le interesa cuál es la actitud del corazón suyo en este momento. Y aún quisiera hablarle a los creyentes que de repente han entrado sin darse cuenta probablemente en un periodo de religiosidad, en un periodo de legalismo. Y usted necesita reconciliarse con el Señor, necesita entregarle su vida de una manera íntima, de una manera pura, profunda, buscando esa intimidad gloriosa con Él. Amén. Haga conmigo esta oración, por favor. Dígale, Señor Jesucristo, yo quiero darte gracias. Yo quiero darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, yo no merezco nada, porque yo soy una persona demasiado pecadora. Probablemente los pecados que yo he cometido son tan grandes, tan graves, que yo mismo pienso que no tengo perdón ni siquiera de Dios. Pero, Señor, yo quiero ahora abrir mi corazón, dígaselo así con todo su corazón. Yo quiero abrirte mi corazón, Señor. Yo entiendo, yo sé, me doy cuenta que tú me amas y yo quiero pedirte que tú me ayudes a perdonarme porque quiero recibir primero tu perdón. Señor, dígale, yo me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que yo he hecho, de todo lo malo que yo he sido, de todo lo malo que yo he dicho, el estilo de vida que he vivido, alejado de ti, apartado de ti, aún y le hablo a los creyentes que necesitan una reconciliación con el Señor. Dígale al Señor, conociéndote me he apartado, Señor, conociéndote me he dejado llevar por la religiosidad, me he dejado llevar por el legalismo, me he dejado llevar por las tradiciones, me he dejado llevar por el orgullo, por el egoísmo. Perdóname ahora, Dios, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento de verdad, me arrepiento de corazón. Yo quiero tomar la decisión de abrirte las puertas de mi corazón ahora para que tú te enseñorees, para que tú me gobiernes, para que tú seas mi Señor, para que tú seas mi Salvador. Señor, recíbeme como tu hijo, recíbeme como tu hijo. Yo quiero estar reconciliado contigo, quiero estar reconciliado con el Padre, quiero tener la seguridad de que mis pecados han sido perdonados. Si usted está haciendo esta oración por primera vez, dígale al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por traer paz a mi corazón. Gracias por darme ese gozo de saber que mis pecados han sido perdonados. Señor, por muy pecador que yo he sido, por muchas cosas graves que yo creo que he hecho o que sé que he hecho, ahora tú me has perdonado. Señor, gracias por darme esta nueva vida, por darme esta nueva oportunidad.
Gracias, Señor. Ahora lléname con tu Espíritu Santo, dígale, y ayúdame. Ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Quiero vivir una vida que te agrade a ti. Dígale, quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Amén. Señor, yo quiero darte muchas gracias por esta palabra tuya. Yo quiero darte muchas gracias por las personas, Señor, por estas personas que han sido tocadas por tu Espíritu Santo, que han tomado el desafío en este momento de aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas, pero también aquellos que siendo hijos tuyos se han apartado o que han estado viviendo en carnalidad. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a estas personas, las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, yo clamo que tu palabra produzca fruto abundante en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo los llene, los gobierne, vuelva a los creyentes que están reconciliándose contigo el gozo de tu salvación, Señor, es la salvación que tú les das. Y a los que están aceptándote a ti, Jesús, por primera vez como Señor y Salvador de sus vidas, Dios, fortalécelos, llénalos con tu Espíritu Santo para que aprendan a vivir en el camino de la santidad, buscando tu rostro, buscando tu gloria, buscando tu palabra, buscando tu presencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, porque solamente tú te mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias, mis amados, que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.